Dirigió a sus tropas en más de 80 batallas y ganó el 90% de ellas, incluso en las peores circunstancias. Llevó la bandera de Francia a lo más alto, pero no habló su idioma hasta cumplir los 10 años. Ayudó a descifrar jeroglíficos egipcios y transformó la Europa de su época. Pero sobre todo, fue una de las mentes militares más brillantes de la historia. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, el cónsul, emperador y comandante cuya vida y legado continúan fascinando al mundo. En este nuevo video de Historia Militar, haremos un repaso de su incomparable carrera, desde sus inicios hasta su espectacular ascenso al poder, pasando por sus batallas más icónicas y su inigualable talento estratégico. Quédate con nosotros y descubre por qué Napoleón Bonaparte era imparable. He's one of the most influential military leaders of all time. Napoleon was exceptional in that he was genuinely loved by his men. From a relatively humble background, he rose to become master of Europe. For somebody like that to become emperor, ruler of the largest empire that Europe had seen, really, since the Middle Ages, is just amazing. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, ocupada por Francia, que compró el territorio a la República de Génova. Los habitantes no estaban contentos con esta decisión. De hecho, los padres del futuro estratega militar, una pareja de la nobleza pero con recursos limitados, fueron parte de la resistencia que combatió contra los invasores. Esta, se podría decir, fue la primera batalla de Napoleón dentro del vientre de su madre. No obstante, en ese tiempo Francia era una de las naciones más ricas y pobladas de Europa, por lo que los corsos nunca tuvieron oportunidad contra ellos. Fue así como Napoleón creció con resentimiento hacia los invasores. Por esta razón sintió un gran enojo cuando a la edad de 9 años su padre lo envió a estudiar en un internado en Francia. El cambio para el pequeño Napoleón había sido enorme. Odiaba estar en un país donde se sentía completamente extranjero, sin conocer siquiera el idioma, ya que solo hablaba corso e italiano. Y aunque aprendió rápido, nunca perdió el acento que delataba su origen y lo convertía en el centro de las humillaciones. Sin embargo, eso alimentó su determinación de destacar y demostrar su valía. Se graduó de la escuela militar a los 16 años y consiguió su primer puesto en el ejército como segundo teniente en una unidad de artillería. El joven corso absorbía todo lo que le enseñaban y en poco tiempo se transformó en uno de los soldados más capaces de su unidad. No obstante, se encontró con un problema. Los ascensos que merecía nunca llegaron. La sociedad francesa se basaba en una jerarquía estricta, donde los puestos de mando eran exclusivos para la aristocracia. Y Napoleón siempre se vería frenado por su herencia. O al menos eso parecía hasta que llegó un hecho que lo cambiaría todo: la Revolución Francesa. The social hierarchy that had governed French society for centuries was torn to shreds as revolutionists overthrew the monarchy and stripped the aristocracy of their privileges. King Louis XVI and his wife Marie Antoinette were given the guillotine treatment. And France was declared a republic ruled by politicians elected by popular vote. El caos político y la guerra civil brindaron el escenario ideal para que un joven prometedor ascendiera rápidamente. Pero eso no fue todo. El resto de las monarquías de Europa se oponían a los revolucionarios, sintiéndose amenazadas por el cambio de régimen.
Por lo tanto, las potencias extranjeras comenzaron a brindar su apoyo a los movimientos denominados realistas que defendían a la derrocada corona francesa. Por este motivo existió una gran demanda de militares capaces para liderar el ejército contra sus innumerables enemigos, y Napoleón finalmente tuvo su oportunidad de liderar tropas en 1793. Fue designado comandante de artillería en el sitio de Tolón, un puerto estratégico que había caído en manos de fuerzas británicas y españolas. El corso ideó un plan audaz para liberar a la ciudad del asedio, centrando sus ataques en puntos clave con una precisión milimétrica. Asaltó un fuerte en la cima de una colina a mitad de la noche y posicionó todos sus cañones apuntando hacia los barcos de la coalición enemiga que bloqueaban el lugar. La ofensiva resultó en una victoria decisiva para la República, pero con el tiempo tomaría un significado aún mayor, ya que fue la primera batalla ganada por el ingenio de Napoleón Bonaparte. Gracias a la maniobra que provocó la destrucción del bastión enemigo, fue ascendido a general de brigada. Con tan solo 24 años consolidó su reputación como un comandante de talento excepcional y catapultó su carrera, la cual conocería otro de sus grandes hitos en octubre de 1795. Captain Napoleon Bonaparte, I award you the rank of Brigadier General. Long live the Republic! Long live the Republic! Long live the Republic! Long live the Republic! Sin embargo, Napoleón no tendría mucho tiempo para festejar. Un gran número de combatientes realistas llegaron a París para atacar al gobierno en la capital francesa, y la desesperada búsqueda de un líder para llevar a cabo una lucha desigual recayó en sus espaldas. El comandante tendría menos de 24 horas para preparar a sus hombres, pero le alcanzó para idear un plan a la altura de su reputación. La coalición enemiga era una fuerza muy superior en número, con una ventaja de 5-1, pero Napoleón utilizó su puñado de tropas sabiamente. Colocó a los soldados en puntos clave alrededor del Palacio de Gobierno y desplegó artillería en sectores estratégicos para crear una zona donde exterminar los asaltos de los realistas. De esa manera empleó una táctica brutal pero efectiva: el uso de la metralla de racimo. Estos proyectiles consiguieron desmoralizar y dispersar al enemigo con mínimas bajas entre las filas propias. Napoleón perdió a menos de 100 de sus hombres, mientras que el enemigo sufrió al menos el triple de bajas. Este evento no solo aseguró la continuidad del gobierno revolucionario, sino que también demostró la habilidad del corso para tomar decisiones rápidas bajo presión. La reacción de París fue de asombro y gratitud. Napoleón había salvado a la ciudad y volvió a mostrar un liderazgo impresionante que a sus 26 años lo llevó a convertirse en general en jefe y se le entregó el mando del ejército francés en el norte de Italia. La nueva victoria estaba marcando su destino. Sin embargo, eso era difícil de predecir antes de que comenzara la campaña. El ejército que ahora se encontraba bajo el mando de Bonaparte era relativamente pequeño, de alrededor de 20.000 hombres. Pero lo más complejo de la situación con la que se encontró fue que estos soldados estaban mal abastecidos y muy descuidados en comparación con algunos de los otros frentes en los que había más combates. Muchas veces desnutridos y viviendo en malas condiciones, la motivación de los hombres se encontraba por el piso, pero fue en ese entonces cuando Napoleón no solo se convirtió en un gran estratega,
sino también en un increíble líder. Se presenta como el Salvador y le dice a sus tropas que se encuentran en ese lugar sin dinero ni comida, que Italia está repleta de riquezas y gloria, y juntos se apoderarán de ellas. A partir de aquel momento, ese fue el espíritu que adoptó la campaña, una mezcla de motivos casi piratas junto al objetivo de representar a Francia y sus ideales con la victoria. La rapidez con la que el corso convirtió a estos combatientes desanimados en máquinas de matar le permitió pasar de inmediato a la ofensiva. A pesar de muchas veces estar en inferioridad numérica, su gran visión para la batalla los transformó en una fuerza invencible. Maniobras veloces y sorpresivas para dividir al enemigo le permitió ganar 19 de 21 batallas contra los ejércitos austríacos, y así fue como Francia consiguió el dominio del norte italiano. Napoleon's a great battlefield leader. He's a great military leader in the narrow sense. What he also starts to show during the years in Italy is his very strong conviction of himself as being entitled to be a political leader as well, of being entitled to be treated almost as a monarch. And while he's there in Milan, he bases himself in what is effectively a palace. Napoleón mostró su carisma y capacidad estratégica en su máxima expresión durante la campaña italiana. Había pasado de comandar un grupo de soldados en mal estado a estar al frente de una potencia conquistadora y obligar a Austria a firmar la paz de Campo Formio. Ese tratado puso fin a la denominada Primera Coalición, haciendo que todos los países que se habían unido contra Francia aceptaran la derrota. Todos a excepción de uno: Gran Bretaña. Los británicos seguían ocupando el lugar de potencia imperialista, con territorios a lo largo de todo el mundo, los cuales explotaba para llenar sus arcas de riquezas incalculables. No obstante, Bonaparte estaba decidido a arrebatarle ese lugar. El 17 de octubre de 1797 regresó a París y entregó a Paul Barras, el líder francés, el acuerdo de paz que había negociado sin autorización de su gobierno. It was the impressive list of all his conquests. Thanks to him, the French Republic laid its hands on the Duchy of Savoy, the County of Nice, northern Italy, and also Belgium, and the part of Germany that was left of the Rhine. In all its history, the French territory had never been this spread out. Paul Barras was frightened by the political dimension Napoleon now took on. His little protégé had become the greatest threat to his power. Debido a este panorama, Barras no dudó en apoyar de inmediato un plan que parecía una locura: una ofensiva contra Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha sería imposible al no contar con una flota naval capaz de hacer frente a la de su enemigo. Sin embargo, para debilitar a su gran rival, Napoleón decidió atacarlo indirectamente ocupando Egipto, una ruta clave hacia la India. Su expedición comenzó el 19 de mayo de 1798. Cuando zarpó con 40.000 soldados y un llamativo contingente de 200 científicos. Bonaparte había recibido recientemente un nombramiento por parte de la Academia Francesa de Ciencias y se dio cuenta de que este nuevo papel le daba la oportunidad de presentar su invasión no como una guerra de expansión, sino como una expedición de ilustración. Pero a pesar de haber sonado como una excusa, mientras las tropas luchaban, aquel grupo de eruditos hizo descubrimientos de una gran importancia histórica, como la piedra Rosetta, que resultaría ser la clave para descifrar antiguos jeroglíficos y dar origen al campo de la egiptología. Más allá de esto, Napoleón estaba centrado en continuar siendo el arma más mortífera de Europa. En la batalla de las pirámides, Bonaparte utilizó formaciones cuadradas para derrotar a un ejército mameluco 3 veces superior.
El combate fue increíblemente desigual, con solo 289 pérdidas para los franceses y más de 10.000 para sus enemigos. Todo parecía marchar de maravilla para el corso, pero desconocía los planes de su verdadero rival. El almirante británico Horatio Nelson había estado buscando la flota de Napoleón, y cuando la encontró atracada en Alejandría, la destruyó por completo. Ahora el famoso militar se encontraba aislado, sin poder regresar a Francia. Por lo tanto, decidió hacer lo que mejor sabía. En 1799 lanzó una campaña militar hacia Siria. Sin embargo, enfrentó una feroz resistencia, enfermedades y la fatiga de sus tropas. En el asedio de Acre, su avance fue finalmente detenido, marcando uno de los pocos fracasos de su carrera. Tras sufrir grandes pérdidas, Napoleón regresó a Egipto y en un movimiento audaz, abandonó a su ejército y regresó a suelo francés en secreto, donde reinaba el caos político. En ese momento vio su oportunidad. On the 9th of November 1799, he gathered his closest allies and overthrew the French government in a coup d'etat, installing himself as first consul and ruler of France. The French Revolution was officially over, and rather than an all-powerful monarch, France now had an all-powerful Napoleon in charge instead. Como líder de Francia, Bonaparte reorganizó sus fuerzas y ordenó enfrentar a la Segunda Coalición. Es que mientras había estado en Egipto, los austríacos volvieron a ocupar parte del territorio en el norte de Italia. Si bien se podría creer que como gobernante Napoleón dejaría esta tarea a sus hombres, no fue así. Él mismo encabezó un enorme ejército que traspasó los Alpes suizos y sorprendió a las fuerzas de Austria. Como era de esperarse, el gran estratega consiguió una victoria que consolidó su dominio y marcó el inicio de una era de supremacía militar francesa. Esta vez incluso Gran Bretaña aceptó el llamado a un acuerdo y por primera vez en más de 10 años Europa estaba en paz. El poder que había alcanzado el corso era inimaginable y eso también lo llevó a encontrarse con cada vez más enemigos. Sufrió varios intentos de asesinato y comenzó a imaginar qué pasaría si alguno de los atentados tuviera éxito. Bonaparte debía asegurarse de que su legado continuara, incluso cuando él ya no estuviera. Así que como líder indiscutido, tomó la decisión de nombrarse a sí mismo como emperador de Francia. Where Napoleon very famously crowns himself, that he would not give up to anyone else the right to put the crown on his head. So he takes it from the hands of the Pope, puts it on his own head. In just 10 years, Napoleon Bonaparte went from an unknown artillery officer to the emperor of the largest empire Europe had seen in 1,000 years. His ambition did not stop there. En 1812 el imperio francés se extendió por la mayor parte del continente y Napoleón había instalado a varios miembros de su familia en diversos tronos de toda Europa. Sin embargo, aún existían dos ausencias notables de su creciente colección de países: Gran Bretaña y Rusia. Para ayudar a luchar en lo que ahora eran guerras continentales, Bonaparte intentó el concepto de reclutamiento masivo, atrayendo tropas de todos los territorios ocupados por Francia. En su apogeo, el ejército se compuso por unos 600.000 hombres, casi 5 veces más que las tropas británicas en ese momento. Al tratarse de una fuerza tan grande, el corso también creó la idea de cuerpos militares, dividiendo a los combatientes en grupos que podrían funcionar de manera independiente,
siendo más rápidos y flexibles. Europe was powerless against him. During his reign, he deleted the Holy Roman Empire, a dynasty that had stood for over 1,000 years, defeated the powerful Austrian Empire no fewer than 4 times, and won countless battles when outnumbered and outgunned, often suffering miraculously minor casualties. Con sus innovadoras ideas, Napoleón se embarcó junto a 500,000 de soldados hacia una campaña en Rusia. El gran estratega iba confiado, pero no sabía lo que le esperaba. Los rusos conocían su fama y no lo enfrentaron. Huyeron hacia el centro del país, incendiando todo a su paso. Esa táctica de tierra arrasada dejaba a las tropas francesas sin posibilidad de conseguir suministros mientras se alejaban cada vez más de su territorio. Finalmente, Bonaparte llegó a Moscú y tomó la capital sin mucho esfuerzo. El problema fue que para ese momento él y sus hombres habían quedado aislados y el crudo invierno se acercaba. De pronto todo se convirtió en caos. El regreso a casa fue un gran desafío contra el hambre y las enfermedades. De los 500,000 hombres que habían comenzado la expedición, solo 40,000 volvieron con vida. Y como si eso fuera poco, lo esperaba una nueva y feroz batalla. Sus enemigos habían conformado una nueva alianza y las tropas debilitadas de Napoleón iniciaron una reñida campaña en Alemania hasta que fueron derrotadas en la batalla de Leipzig. Obligado a abdicar, el corso fue exiliado en la isla de Elba en 1814, pero allí construyó un pequeño ejército y regresó a Francia, donde reinaba Luis VI, hermano del último monarca que había sido guillotinado. Este envió a un gran número de hombres a destruir a Napoleón, pero no contaba con que esos soldados lo adoraban y desertaron para unirse a él. Lo mismo ocurrió con un segundo grupo de combatientes que desobedeció las órdenes del rey y se sumó a Bonaparte, quien fortalecido regresó al poder en 1815 durante el período conocido como los 100 días. No obstante, la alianza enemiga lo estaba esperando una vez más. En esta oportunidad, Bonaparte se enfrentó contra el ejército británico y prusiano en lo que hoy es territorio de Bélgica. Pese a lograr un gran avance con una fuerza inferior en número, la batalla de Waterloo terminó en fracaso para el corso y ese sería su final. Para evitar que pudiera regresar nuevamente, fue exiliado en la remota isla de Santa Elena. Allí Napoleón pasó sus últimos días reflexionando sobre su legado. Aunque sus conquistas terminaron en derrota, su genio militar y su influencia en la política europea moldearon el mundo moderno. Él no solo cambió la forma de hacer la guerra, sino también dejó una marca indeleble en la historia como un líder cuya ambición desafió los límites de lo posible. Y ahora sí, luego de conocer su enorme recorrido, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.